último informe del Ministerio de Salud, que corresponde a la semana entre el 26 de mayo y el 1 de junio, la positividad fue un 49.6% menor a la semana anterior, que fue de un 54.5%, parte del porcentaje que se entrega semanalmente. Para analizar la situación de las enfermedades respiratorias, le damos la bienvenida a Cristian García, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, Cristian? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar junto a nosotros. Hay mucha interrogante, mucha inquietud también por parte de la población ante la situación que estamos viviendo de la influencia, pero también con esta bacteria. Antes de entrar en esa materia en particular, en relación a la cifra que entrega la ministra, también se produce una confusión, porque 566 casos de influenza, no es que en toda la temporada hayan habido esa cantidad de infectados. ¿A qué se refiere con esos 566 casos? Sí, primero tenemos que ver en el contexto en general. Nosotros estamos con distintas cifras, hay algunos números de hospitalización, hay números del Instituto de Salud Pública. Para entender el panorama general, analizamos distintos grupos de cifras. Lo importante es, por ejemplo, como nosotros reportamos hoy día mismo, en el reporte de prensa, estamos viendo las tendencias, que son lo más importante. ¿Por qué? Porque año a año pueden ser distintos en términos, por ejemplo, de nuestra capacidad. Un ejemplo, previo a la pandemia, el Instituto de Salud Pública era capaz de procesar alrededor de 2.000, 2.500 muestras. Hoy día ya estamos procesando alrededor de 5.000, 4.500 o incluso el año pasado en su máximo capacidad 6.500. Por lo tanto, el número de las cifras que suba o baje, la verdad hay que tenerlo e interpretarlo con mucho cuidado. Dicho eso, nosotros lo que hemos visto es que las tendencias que tenemos, por lo demás, este año también estamos siendo capaces de detectar distintos y otros virus, no solamente los típicos y los habituales, sino que este año incluimos, por ejemplo, se habrán dado cuenta en los reportes que hay rinovirus, que es otro virus que es común, de alta circulación. Y nosotros hemos podido detectar este año que hemos estado en un alza durante mayo, que ha sido importante, un año de alta circulación de influenza, e influenza específicamente A. Y que esta semana, el reporte que hemos dado es que por primera vez vemos que la positividad, como reportaban, empieza ya, no sigue subiendo, se mantiene y baja un poquito. Los casos totales también en la tendencia, el número absoluto hay que mirarlo siempre con cuidado, pero ya empieza a reducirse. Lo mismo, reportamos hoy día, los casos de fallecidos por enfermedades, por influenza y neumonía, llegaron a un número y ya esta semana bajaron de manera significativa. Por lo tanto, estamos ya en una situación que es un poco más favorable, pero a no relajarse, sí, de todas maneras, a tener los cuidados necesarios. Yo veía el cuadro de las estadísticas que entrega precisamente el Instituto de Salud, que da cuenta de cierta cantidad, y estos 566 después en los distintos informes que tiene, da cuenta de enfermedad, de una condición más grave dentro de la enfermedad. A eso se refiere. Lo que pasa es que generó cierta confusión el hecho de que fueran solo 566. De hecho, nosotros nos preguntamos cómo tan poco lo que se informó hoy día, pero se refiere a esa condición. Aclarado eso, Cristian, ¿por qué? ¿Por qué este año ha sido más fuerte que en otros? Cada año es distinto. Cada año tiene sus particularidades en cuanto a tiempo, en cuanto a tipos de virus. Por ejemplo, el año pasado, en esta misma época, estábamos con una alta circulación del virus respiratorio sincicial, afectando muchísimos niños y con las consecuencias que tuvimos de muchas hospitalizaciones, ocupaciones de cama. Se tuvo que hacer una transformación y ampliar la capacidad de camas críticas pediátricas al doble en nuestro país. Y este año no ha afectado tanto a niños, está enfocado, la influenza A, no circula tanto virus respiratorio sincicial, después vamos a conversar un poquito que ya estamos viendo algunas señales de aumento, está afectando a personas mayores, está afectando principalmente por influenza A y que ha generado hospitalizaciones en un número importante y se mantiene en ocupaciones que son dentro de las habituales también para el invierno. ¿Por qué? Porque la red también es flexible en términos de que cuando el escenario epidemiológico aumenta la circulación, aumentan los casos, la red genera más camas críticas, es capaz de atender y hemos visto que a lo largo de la red, con distintas, por supuesto, proporciones, por distintas ocupaciones, se ha logrado responder. Y en el caso de las camas críticas pediátricas se han mantenido más bajas que lo habituales para los inviernos. Ahora vamos a la bacteria en particular. ¿Siempre ha estado presente en esta época de invierno las consecuencias de una bacteria de este tipo? O sea, en las temporadas anteriores también se daban casos y este año han sido mayores. Sí, el Streptococcus pyogenes, que tiene un nombre complicado, como nos pasa siempre en los temas de salud, esta es una bacteria que es habitual, que vive con nosotros, vive en nuestra piel, vive en nuestra faringe, causa amigdalitis, causa también la escarlatina, causa distintos tipos de infecciones que son bastante comunes. ¿Qué es lo que se ha visto? Y se ha visto a nivel internacional,
post-pandemia, en que la hipótesis es que estos distintos agentes están volviendo a la normalidad donde no estuvieron. Por ejemplo, el COVID se aloja principalmente en la faringe, donde ocupaba ese espacio. Y ahora que el coronavirus está bajando y ha bajado de manera muy importante, empiezan otros a volver a esos espacios que eran habituales. Y eso genera mayor infección y en coordinación con otros tipos de infecciones, en este caso circula influenza y influenza puede ser otra, hace que esa combinación, y en especial, por ejemplo, en personas con enfermedades crónicas, con otros riesgos, o personas que no se han vacunado contra la influenza, puede generar una infección más grave, generalizada, por supuesto, causar la muerte. Lo que hemos hecho este año, nosotros tenemos una vigilancia activa. El año pasado se determinaron, se vieron casos, y este año el Instituto de Salud Pública, en el momento que empiezan a detectar que hay más casos de lo esperado, se emite esta alerta. ¿Para qué? Para el diagnóstico temprano, para la sospecha primero, para que todos los clínicos estén muy claros cuál es la sospecha, porque si sospechamos rápido, tratamos rápido, podemos evitar los casos más graves, porque los antibióticos que son útiles para este tipo de bacterias son de uso común y están disponibles en toda la red, desde la atención primaria hasta los hospitales más complejos. Y para quienes no son facultativos, es decir, para las personas en general que se enfrentan a las condiciones que usted está descrito, que se enfrentan a que su niño, a que su hijo tenga, su adulto mayor tenga características como la que usted menciona, ¿cuál es la recomendación? Lo principal es estar muy atento a los síntomas en general, que siempre hacemos énfasis en las complicaciones de las enfermedades respiratorias y también a cuando las personas están muy decaídas o que empiezan a tener problemas de conexión con las personas mayores, que están distintos, que no responde bien al tratamiento habitual, que los niños que empiezan con dificultad respiratoria, que se le hunden las costillas, que empiezan a tener un color azulado en las mucosas, por ejemplo, son síntomas de gran gravedad. También podemos sabemos que consultar es también ir a una urgencia, a veces con mucha circulación de virus ahí, por eso tenemos las mascarillas obligatorias en estos centros, pero también pueden consultar a Salud Responde, que es nuestro centro telefónico que tiene profesionales de la salud 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del año, el 600-360-7777, para poder orientar también cualquier duda que tengan. Pueden ser orientados ahí y poder también hacer un uso de la red. ¿En qué periodo del momento en que uno se siente mal? Porque está instalado dentro de la población en que influenza 7 días, te vas a sentir mal esa semana, pero después te empieza a recuperar. ¿Esto viene después? ¿Hay que estar atento desde el principio de los malestares? Hay que estar siempre muy atento a las infecciones cuando tenemos infecciones respiratorias, siempre para todas las infecciones, porque esto no es el único agente que existe, esto no es la única bacteria. Todos los años existen múltiples bacterias, que es una característica de los inviernos, que hay, por supuesto, virus respiratorios, pero que también coexisten con otras bacterias. Está el neumococo, que causa también una sobreinfección muchas veces y genera neumonias. Y esas neumonias también pueden terminar en un desenlace complejo y fatal. Por eso, estar muy atento a que los tratamientos que se tomen todos los tratamientos, que estén haciendo efecto, que mucho, y la conversación también con el médico tratante es importante. ¿Cuándo? ¿Cómo sé que va bien? ¿Cómo sé que va mal? Que se mantenga la fiebre por más tiempo del habitual, del esperado para el tratamiento, para la condición del niño, niña o del adulto, son fundamentales en ese sentido para poder consultar rápidamente y poder evitar los casos más graves. ¿Se confirma, Cristian, que en el caso de Ñuble la semana pasada, que tuvimos en la semana anterior, que tuvimos tantas repercusiones en los casos, está el efecto de esta bacteria? Bueno, yo fui a Ñuble, estuve en terreno con los equipos, estuvimos analizando todos los casos. En ese momento estaba en estudio y está todavía el ISP, es quien tiene que confirmar finalmente o descartar los casos, como pasa habitualmente. Esta es una vigilancia que es de laboratorio, donde cada vez que se encuentra algún agente específico, está normado, el ISP es el único ente que dice esto fue tal o cual. Hay algunos antecedentes que habrían algunos de estos que están asociados y que hay que esperar que el reporte del ISP lo designe y que es lo oficial. Bien, y finalmente las vacunas. ¿Qué pasa con la vacunación en la población, sobre todo de riesgo, y la disponibilidad de ellas? Bueno, las vacunas están aseguradas, están llegando cargamentos sucesivos. Nosotros tenemos un sistema que es dinámico, porque como nos pasa cuando vamos al supermercado, no podemos comprar para todo el año la comida, sino que vamos de manera
escalonada, ¿cierto? Semana a semana, viendo. Y lo mismo con las vacunas. Las vacunas, el almacenamiento es complejo, con cadenas de frío, con establecimientos que son muy específicos, y por eso tenemos un mecanismo que vamos viendo cada día. De hecho, se puede ver en days.minsal.cl cuántas vacunas se ponen cada día, y eso es un monitoreo que se hace, y cuando se necesita comprar, se activan los mecanismos. Y es lo que se ha hecho recientemente para poder tener la provisión asegurada para todas las personas de los grupos de riesgo. Y hacemos el llamado. Y aquí es muy importante, las personas mayores de 60 años. Nosotros hemos ampliado el grupo de vacunación. Antes era hasta 65 años y más. Así que todas las personas de 60 años y más, especialmente si tienen enfermedades crónicas que tienen más probabilidad de complicarse y tener necesidad de una cama crítica, ventilación mecánica o incluso fallecer, que se acercan. Hay 1.300 puntos de vacunación. Hay estrategias también extramurales para que estén muy atentos todos en las redes sociales de su CEREMI, de su municipio. Hay vacunaciones en el metro, en ferias, en mall, en supermercados, para poder acercar la vacunación a las personas. Nunca es tarde para vacunarse. ¿Por qué? Vamos a empezar probablemente en las próximas semanas a una reducción de la curva, pero esa reducción implica de todas maneras un número grande de contagios y de contagios graves. Así que llamamos a las personas a, primero, no relajarse, a tomar acción, a acercarse, a tomar esta protección que está disponible gratis para todas las personas desde el Estado. Muy bien, Cristian García, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias por estos minutos. Que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Igualmente. Yo les